Hola a todos, bienvenidos a Salir del Laberinto. Yo soy Esteban Rafele y este es un espacio en el que vamos a hablar de ciencia y de cómo la ciencia está cambiando nuestras vidas. Les recordamos, como hacemos habitualmente, que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, estamos en Spotify también y estamos en Instagram en @salirdelLaberinto, donde subimos distintas novedades para mantenerlos actualizados. Así que pónganos seguir ahí, así les aparecen las alertas. Y bueno, comenten, discutan, pregunten, que nos encanta interactuar con ustedes. Y ahora sí, vamos a abrir la segunda temporada de este video podcast con, yo diría, una clase magistral. Vamos a salir un poco de lo que venimos haciendo, un poquito nada más nos vamos a correr, pero creo que vale la pena porque vamos a hablar con el físico argentino más citado en todo el mundo, alguien que participa en una de las investigaciones más importantes de las últimas décadas, y no estoy exagerando, ya van a saber por qué, y que además ahora lidera el grupo de inteligencia artificial interdisciplinaria, palabra difícil, de la Universidad Nacional de San Martín. De todo esto y de mucho más vamos a hablar con Daniel de Florian, a quien tengo a mi lado. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por acercarte, es un placer tenerte con nosotros. Y queríamos empezar hablando del bosón de Higgs, esta gran investigación que concentró a científicos de todo el mundo, que buscaba probar algo que la teoría decía que existía, que lo prueba, que existe. Pero bueno, estamos hablando de algo súper complejo y en realidad armamos esta entrevista para que nos expliques de la manera más sencilla posible qué es el bosón de Higgs y por qué es tan importante lo que ocurrió. Mira, explicar qué es el bosón de Higgs es probablemente una de las cosas más difíciles de la física, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo. La idea es la siguiente, para empezar con un poquito de contexto. Hay una búsqueda en la física y en la ciencia desde sus comienzos, que es entender cuáles son los componentes fundamentales de la materia. Es algo que de los griegos existe, miles de años, y que fue avanzando paulatinamente, entendiendo que cada vez podíamos ver objetos cada vez más pequeños y entonces entender su composición de una manera más precisa. Y desde hacía ya unos 50 o 60 años teníamos una teoría que se llama el modelo estándar, que es una teoría muy bella, que está basada en condiciones matemáticas, lo que uno podría ser de simetría o de belleza, que explicaba cuáles eran todas las partículas que existían, cómo estaban conformadas, cómo está formado los protones, cómo está formado un átomo y con su electrón alrededor, cuáles son las interacciones entre ellos, pero tenía un defecto muy serio. Esa teoría, que era muy bella, no podía explicar cuál era el origen de las masas de esa partícula. Por ejemplo, el electrón tiene una masa, es muy pequeña, pero tiene una masa que es fundamental para que el átomo sea lo que es, por ejemplo. Y entonces hubo varios intentos de tratar de explicarlo, y alrededor de fines de la década del 60, un grupo de científicos elucidaron la idea de que debería existir algún otro objeto en la naturaleza que aún no habíamos visto, que es ese objeto que ahora se llama el bosón de Higgs, un campo que de alguna manera está como impregnando todo el espacio-tiempo, que es el escenario en donde se mueven las partículas elementales, el electrón, por ejemplo, y que ese campo, uno lo puede pensar de una manera mecánica como si fuera un fluido, ¿sí? Uno piensa en un objeto que tiene una cierta masa, uno puede pensar la masa como una especie de resistencia al movimiento. Cuanto más masivo sea, más fuerza tengo que hacer para acelerarlo. Ahora, no es lo mismo mover un objeto, una pelota, por ejemplo, en el aire, que moverla dentro del agua, por ejemplo, dentro del aceite. El fluido ese hace que ese objeto se mueva como si fuese más pesado, como si fuera más masivo. Está en todos lados. Está en todo... Nadie lo había visto. No, está impregnando todo el espacio-tiempo, y las partículas se mueven en ella, en ese contexto, en ese escenario, y de acuerdo a cómo interactúen con ese fluido viscoso, que podríamos decir, es que tienen más masa o menos masa. El electrón es una partícula muy liviana porque interactúa muy poco con ese objeto. La luz no interactúa de ninguna manera porque ese objeto, que es el bosón de Higgs, no tiene carga eléctrica, entonces la luz puede atravesarlo directamente y se mueve a la máxima velocidad, que es la velocidad de la luz. Pero hay partículas que son más pesadas que justamente adquieren esa propiedad. No es una propiedad intrínseca del objeto, sino que la adquiere por interactuar con este campo que es el bosón de Higgs. Es algo muy complejo en general de entender, que incluso alumnos de física recién logran entender en el último año de su carrera, pero eso es más o menos, si querés, una idea básica de cuál es su función, digamos. Y esto era una teoría, la teoría cerrada por todos lados, faltaba probarla. La teoría funcionaba básicamente porque se probaron muchas otras y ninguna fue exitosa. Todas fueron descartadas por los experimentos, pero lo que no sabíamos es cuál era la masa de esta partícula, de este bosón de Higgs. Entonces había que buscar unos aceleradores.
Y lo que hace un acelerador es justamente hacer chocar partículas con energía cada vez mayor. Usan la idea básica esta de la ecuación de Einstein que todo el mundo escuchó alguna vez, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, que lo que implica que cuanto más energía yo pueda juntar, la puedo transformar en objetos cada vez más masivos. Energía y masa son equivalentes, uno puede transformar mucha energía en objetos muy masivos. Entonces hacían experimentos con energías cada vez mayores y no se encontraba esa partícula. Se buscó durante casi 50 años hasta que en el 2012 finalmente se pudo comprobar su existencia en este acelerador, que es el acelerador de protones que se encuentra en Ginebra, en Suiza. Es un acelerador muy grande, ¿no? Un acelerador que tiene 27 kilómetros de circunferencia. Es una cosa maravillosa porque es el laboratorio más grande del mundo para buscar las partículas más pequeñas. Me quedé con esta idea de que era algo que está en todos lados, que nadie había visto, que se había teorizado que existía, había que probarlo. Supongo que por eso le dicen la partícula de Dios, pero para eso, para probarlo, convocaron a los mejores científicos de todo el mundo, y no creo que les guste mucho a los científicos quienes digan que encontraron la partícula de Dios. Definitivamente no, y además el acelerador le pusieron el nombre La máquina de Dios en la prensa. La razón de ese nombre es medio particular. Un premio Nobel escribió un libro que involucraba la partícula, al bosón de Higgs, y le quiso poner de nombre, en inglés era The Goddamn Particle, o sea, la partícula maldita. Y a los editores no les gustó Goddamn, entonces dijeron God y quedó la partícula de Dios. Así que es una cuestión editorial, básicamente, que después se trasladó a toda la comunidad. ¿Y cómo te involucrás vos en esa investigación? Yo hice mi doctorado aquí en Argentina, en la Universidad de La Plata. Después me fui a trabajar al CERN, a este laboratorio que está en Ginebra. Después estuve unos años en Suiza, en Zúrich. Y ahí empecé a trabajar en lo que es la producción del bosón de Higgs. ¿Cuál es el punto? Vos en los experimentos podés medir algo, y eso es obviamente fundamental, pero en algún momento tenés que compararlo con un resultado teórico para ver si las predicciones están de acuerdo o no, para ver si hay acuerdo entre la teoría y el experimento. Y esta teoría de la que hablo, del modelo estándar, es extremadamente precisa. Hay mediciones y cálculos que se han hecho hasta el 10º dígito después de la coma y que concuerdan. Entonces hacían falta cálculos precisos y con un colega italiano hicimos los cálculos más precisos que hubo durante 15 años sobre la producción, sobre cuántos bosones de Higgs deberían encontrarse en el acelerador, básicamente. Y eso se contrastó con el experimento y se encontró que estaban de acuerdo con el resultado que predecía la teoría una vez que subimos cuál era la masa del bosón de Higgs en el experimento. ¿Y por qué vos y tu colega italiano? ¿Por qué ustedes dos fueron los que convocaron para hacer esos cálculos? No, en realidad no fue una convocatoria, hubo una competencia muy brutal. O sea, en ese punto, como era uno de los cálculos más precisos y más necesitados para la comunidad, había grupos en todo el mundo que estaban calculándolo y era a ver quién lograba la precisión más alta, y durante mucho tiempo nosotros lo pudimos hacer. A veces existe la creencia de que la ciencia es puramente colaborativa, casi socialista, y acá fue el liberalismo más ultranza. Competencia salvaje. A ver, una competencia totalmente salvaje entre los principales grupos del mundo. En ese momento yo estaba en Suiza, después vine acá para la Argentina, y seguimos haciéndolo desde acá, y logramos mantener, digamos, el predominio en eso durante cerca de 15 años, hasta que alguien más joven, por suerte, vino y lo logró desbancar en algún momento. Vos decías así como medio al pasar, bueno, fuiste a Suiza, tuviste que llegar a Suiza a este postdoctorado. ¿Qué había en ese momento en Suiza que significaba para vos un desafío y también jugar en la NBA, supongo, de la ciencia? Sí, llegar al CERN es el lugar más ansiado por cualquier persona que trabaje en la física de partículas elementales. Para mí fue una cosa media brutal porque era la primera vez que salía básicamente de Argentina a hacer una experiencia del exterior y me encontré con todos los ídolos, con toda la gente que yo respetaba, con alguno que otro que me daba miedo incluso de verlo. Pero fue una experiencia muy enriquecedora en ese sentido porque enseguida tenés que empezar a ponerte a tono ahí con los demás. Y así que aprendí a competir fuertemente, digamos, también ahí. En una entrevista que vi tuya de hace varios años con Diego Golombek, vos hablabas ahí, esto fue antes de 2012, fue el pre-2012, fue el predescubrimiento, digamos. Y vos ahí decías que podían ocurrir 3 cosas. Que no se descubra nada, con lo cual hubiera sido como un fiasco. Que se descubra efectivamente que esta partícula existe, que pueden lograr materializarla. O que pasa algo nuevo, digamos, que aparezca algo que la ciencia no predijo y que motive el desarrollo de nueva ciencia y el camino de la física. Bueno, ya pasaron 12 años de ese descubrimiento. ¿Qué avanzó? ¿Para dónde fue la investigación después de ese hito?
Bueno, avanzó en términos de precisión, de poder medir las propiedades de este bosón de Higgs con mucha más precisión y comprobar qué es lo que la teoría predecía. No se midieron todas sus propiedades, todavía falta más, pero no se descubrió nada nuevo, ¿cierto? La expectativa era encontrar alguna nueva partícula que estuviese por fuera de este cuadro que tenemos teórico y que nos incitase a pensar cuál es la teoría superadora respecto de lo que tenemos hoy, pero eso todavía no ocurrió. No es una sorpresa, digamos. Se han descubierto muchas partículas elementales en los últimos 100 años y lo que ocurrió en general es que cada acelerador que se construyó descubrió una partícula. Que se haya descubierto el bosón de Higgs y todavía nada más, aunque hay expectativas todavía de hacerlo, no es sorprendente y eso tiene que ver un poco con las escalas. Cada partícula que aparece con una energía en general o con una masa mucho mayor, con lo cual hace falta un acelerador que esté preparado para generar ese objeto copiosamente de tal manera que se lo pueda observar en los detectores. Todavía este acelerador va a seguir funcionando durante unos 15 años más y hay expectativas de que podamos saber, al menos sin una partícula nueva, una diferencia relevante entre lo que se observe, entre lo que se mida y lo que predigan los cálculos, y que eso nos permita entender un poco mejor esta teoría que es fabulosa, es genial, es espectacular. Nosotros sabemos que no es la teoría definitiva, que tiene que haber una teoría superadora, de la cual esta es un límite de energías más bajas eventualmente. Una teoría fabulosa, genial, un acelerador de 27 kilómetros de diámetro. De circunferencia, sí. De circunferencia, enorme. Una inversión colosal para todo eso. ¿Para qué? A ver, en primer lugar porque es ciencia básica y porque el conocimiento es fundamental. Eso es la razón principal, Son digamos. países poniendo mucha plata para Países de Europa e incluso de Estados Unidos poniendo mucha plata para eso. Ahora, los países no hacen eso gratuitamente, solamente por el conocimiento en general. Ellos saben que el dinero que ponen ahí en general se triplica en términos de aplicaciones que luego van a parar a la industria. El CERN, este laboratorio, está rodeado de empresas que son las que le proveen un montón de componentes. Y diseñar estos experimentos, por ejemplo, los imanes superconductores que se utilizan, se tienen que hacer con tecnología que no es conocida en el momento que se decidió hacerlo. Y eso involucra un desarrollo tecnológico que después tiene resultados espectaculares. El ejemplo más importante del CERN, y que con eso solo ya paga su funcionamiento para toda la vida, es el desarrollo de la web. Lo que conocemos, no Internet como la red sí, pero la web, HTML, el lenguaje de comunicación, la forma en que nos comunicamos por Internet, nació allí, en principio de los 90, porque también había otro experimento en el que trabajaban científicos de muchos países y que no podía ir todo el tiempo a Ginebra para reunirse y compartir sus datos y discutir. Entonces se crea esta idea de que se pueda haber una plataforma gráfica donde se puedan almacenar y transmitir información y que los científicos puedan comunicarse. A los pocos meses, como eso se hizo además con una licencia gratuita, eso se volvió público y generó la revolución que hoy tenemos digital. Volvemos un poquito a esa competencia salvaje. ¿Qué significó para vos saber que eras una de las dos personas que con más precisión había hecho los cálculos que necesitaban para ese pedazo de proyecto? Y digo, ¿y cuándo te cayó la ficha de que, bueno, esto es importante? Esto me refiero a tu trabajo. Sí, es una tarea que durante algunos años fue progresiva, porque estos cálculos se van haciendo, mejorando paulatinamente la precisión que uno tiene. Pero hubo un momento cuando ya estaba en Argentina que nos dimos cuenta que teníamos una herramienta muy poderosa, que podíamos competir y ganarle, digamos, a otros grupos internacionales de Estados Unidos, de Europa, y que había que mantener ese nivel y ir mejorándolo progresivamente también. Y en un momento cuando me nombraron a cargo del grupo que colaboraba con los experimentos, que, digamos, ponía en fuego a los teóricos y experimentales para trabajar en conjunto y generar herramientas, estuve liderándolo durante 3 años, ahí sentí como que, bueno, era una responsabilidad importante y dejé un poco la competencia en ese momento porque sentí que lo que hacía falta sí era cooperación desde ese lado y abrir las puertas para que otros también pudiesen generar cada vez predicciones más precisas. ¿Cómo llegas a ese momento a coordinar las investigaciones? Una votación que se hizo entre los distintos participantes del grupo, se fue formando de una manera media caótica y en algún momento se hizo una votación para ver quiénes eran los representantes teóricos y experimentales y me eligieron a mí. Te llevo un poquito más para atrás. Leí que vos sos egresado de un colegio industrial. Sí. ¿El primer universitario de tu familia? El primero, sí. Creo que el único todavía. O sea, el único universitario. Haces carrera, haces doctorado y después 2 postdoctorados en Suiza, ¿no? Exacto, sí. Y en un momento volvés a Argentina.
En marzo de 2001 volvés a Argentina. Sí. O sea, el país estaba entrando en la que es hasta ahora su peor crisis económica y social, desde el regreso a la democracia, y vos con, supongo yo, posibilidad de quedarte en Europa, volvés. Tenía una oferta para quedarme 7 años en Alemania. Mi hija mayor tenía que empezar la escuela. Yo quería volver a Argentina. Ya había pasado 5 años afuera. La vida en Suiza está muy bien para trabajar, pero es un poco aburrida también, comparada con la Argentina, por supuesto. Y sí, fue un golpe duro. Yo estaba por volverme el día que López Murphy anunciaba que daban recortes a las universidades. No me quedaba nada del departamento. Creo que tenía una frazada donde estaba durmiendo y la computadora que era de la universidad para poder verlo. Así que estaba ahí. Me faltaban 2 días para irme. Lo único que me salvó es que después jugó San Lorenzo y ganó un partido importante. Y eso ya me alivianó un poquito. Pero yo quería volver a Argentina. Me parece que podía contribuir en Argentina más de lo que lo podía hacer allá. Y además porque es mi lugar, es el lugar que me gusta. Es el mejor país del mundo, eso no tengo dudas. Pero volvés en el momento en que López Murphy está anunciando recorte presupuestario a la educación. ¿Y cómo fue esa transición? Fue dramática. En realidad yo había ingresado al CONICET. En esa época era muy difícil entrar al CONICET. Había pedido prórroga durante 2 años. En algún momento me dicen, si no volvés, no te sacamos el ingreso. Volví, y cuando volví me dijeron, no, te dimos el ingreso, pero no el alta. Entonces estuve como 6 o 7 meses sin cobrar mi sueldo. Por suerte tenía el cargo universitario, y con eso pude sobrevivir durante esos meses. Pero la situación nunca fue un paraíso. Cuando uno decide volver a Argentina, lo hace por motivos que no tienen que ver con lo económico, sin duda, y tampoco con el desafío científico en muchos casos. Repito, creo que por tercera vez. Volviste en marzo de 2001 a la Argentina. ¿Hay un link entre aquel momento, entre esa crisis 2001-2002, y lo que empieza a suceder ahora en las universidades y los institutos de ciencia, el CONICET, respecto a lo que tiene que ver el ajuste del Estado a los fondos y las posibilidades de hacer ciencia con menor presupuesto? Sí, creo que esta situación es peor que la que teníamos en ese momento, porque en este momento lo que hay, además de falta de fondos, hay desidia, revanchismo y abandono directamente. O sea, como mala praxis, a propósito, quiero decir, de dañar al sistema científico. El daño que se hizo en estos meses nos va a llevar décadas recuperarlo. Ya, el que se hizo ya. No quiero imaginar lo que va a pasar si esto sigue, porque tenemos estudiantes que no quieren seguir trabajando en Argentina, que se ven a hacer doctorados afuera y nunca van a volver. Líneas de investigación paradas porque no existen los fondos para comprar ni siquiera materiales básicos de laboratorio. Y yo viví muy dura la del 2001 porque recién había vuelto y la situación se puso compleja, pero a mí me parece que para una persona de la edad que yo tenía en ese momento, esta situación es peor. ¿Te sorprende que en las redes sociales haya tanto enojo con el CONICET, con los investigadores, y que ese enojo incluso venga manejado de arriba por el propio presidente, por Javier Milei y por parte del gobierno? A mí me sorprende, sí, me sorprende bastante porque el enojo viene por razones que no son ciertas, además. Hay muchas razones para enojarse con el CONICET. El CONICET no es una institución ejemplar. El CONICET es una institución que debería haber sido reformada por aquellos que dicen defender la ciencia y mejorarla notablemente, y no lo hicieron. Entonces el CONICET tiene numerosos problemas, pero la gente no sabe cuáles son esos problemas. A nivel, si uno lo compara con cualquier otro organismo estatal, el CONICET es una estrella, en el sentido que uno piensa lo difícil que es ingresar, la cantidad de evaluaciones que tiene, etcétera. Cuando lo mirás desde adentro vas a ver que hay un montón de problemas más. Pero esos no son los que afectan a la población y no son los que se critican. A mí me sorprende en parte, hay una cosa que no me sorprende cuando uno tiene en cuenta la aparición de estos grupos terraplanistas, antivacunas, anticiencia en general. Evidentemente se generó un gap muy importante entre la utilización de la ciencia, porque ninguna de estas personas que critica podría vivir sin lo que se generó por el conocimiento científico. Cualquier cosa que tenga el teléfono celular, de donde tuitean algún insulto a científicos, es resultado de ciencia muy avanzada. Pero de alguna manera quedaron separados de eso y piensan como si fuesen en alguna ocasión volviendo a las cavernas, digamos, en unas casi pensamiento medieval, diría, respecto de lo que la ciencia les puede dar. ¿Le encontrás alguna explicación a eso? A mí me gustaría pensar no, creo que tenemos que hacer una autocrítica a los científicos y pensar cuál es la razón por la cual ocurre eso. Y creo que hay algunas razones de cuestiones políticas, CONICET, ciencia,
que generaron, que nos pusieron de algún lado de la grieta del que no pertenecemos finalmente, porque no estamos en esa situación, pero ocurrió. Pero yo no creo que esa sea la razón realmente. Yo creo que hay como una necesidad que está fogoneada, como decís vos, desde muchos lugares, de maltratar a la ciencia sin sentido. No termino de entenderlo completamente. Ujú. Hablabas hace un ratito nomás de los efectos que tiene este recorte en investigadores que dicen me voy, ¿no? Em, y de proyectos que se cortan. ¿Podés ser un poco más específico en eso? ¿Qué es lo que depende hoy de que, no sé, le habilite la beca o el fondo que no llega? O, por ejemplo, leíamos hace poquito nomás que, no sé, la Facultad de Medicina tiene que hacer un shutdown prácticamente porque no tiene para pagar la luz. Bueno, a ver, por un lado, las universidades, que son los centros donde se realiza buena parte de la investigación, porque muchos institutos de CONICET están situados en universidades, como el nuestro, han recibido un recorte de presupuesto gigantesco, que es básicamente entregar lo que se votó en septiembre del 2022. Recién en marzo hubo una pequeña adecuación en términos de funcionamiento, estamos hablando, pero que no alcanzan a cubrir ni un tercio de las necesidades que hay para pagar la seguridad, limpieza, la electricidad, etcétera. Y que está en serio peligro de tener que cerrar. Sí, en ese sentido es muy complicado. Por otro lado, recién ahora empieza a moverse un poquito la situación, están empezando a pagar algunos subsidios de la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia, de vuelta con valores de cuando fueron postulados, 2020, cuando ya el año pasado se habían hecho recomposiciones que lo duplicaban por lo menos. Nunca fue suficiente. Eso hay que reconocer, que los fondos que se destinan a la ciencia son muy pocos siempre, desde hace más de 10 años por lo menos. Las becas que se postergaron, se cancelaron la mitad de los ingresos, se postergaron los ingresos hasta agosto, un montón de chicos y chicas que quedaron sin posibilidad de comenzar su trabajo. Yo tengo el ejemplo de 4 exalumnos míos que ingresaron al CONICET primeros en la lista y ninguno de ellos volvió. Y esto no solamente de este gobierno, quiere decir, viene de situaciones anteriores, porque es muy difícil tomar la decisión de estás en Europa cómodamente, como estaba yo en el 2001, de tomar la decisión de volver y enfrentar todos los problemas que te vas a encontrar acá, y no ves cuál es la posibilidad que tenés de contribuir al desarrollo eventualmente del país, que es lo que yo vi en algún momento y eso fue lo que me decidió a venir. Hablando de contribuir al desarrollo, en alguna entrevista que diste, creo que fue 2016, mencionaste como medio al pasar que en la Argentina no hay una gran tradición de vincular a la ciencia con la industria. Decías que era de ambos lados la reticencia, como que la academia no quería saber mucho con el sector productivo y viceversa, tampoco la industria venía a buscar a los investigadores. ¿Cambió en algo en los últimos años? Me parece que en algunos sectores se nota un pequeño cambio, sobre todo la gente más joven que está en las empresas que son startups, que nacen en algunas situaciones a partir de científicos, que deciden salir de la academia y volcarse al sistema productivo, generar algo nuevo. También de parte de la academia o los alumnos, los chicos y chicas que vienen ahora a estudiar, tienen otra visión. Muchos de ellos no quieren, como era en nuestro tiempo, seguir la carrera académica y buscar el doctorado, el postdoctorado, después entrar al CONICET o lo que fuera, sino que están pensando más en otras salidas posibles. La aparición de todas estas empresas que buscan científicos de datos, por ejemplo, ha generado también un cambio importante, porque cualquier persona que tiene una formación científica sólida, con un poco extra, puede hacer contribuciones relevantes en ese área, más allá de que su formación no sea de ciencia de datos específicamente. Entonces abrieron como algunas puertas nuevas donde los y las jóvenes pueden ir a trabajar y hay una búsqueda un poquito mayor, pero las empresas en general, su búsqueda de científicos es baja, es muy baja. ¿Por qué? Uno, porque la forma que son los empresarios argentinos también, que no siguen siendo tan argentinos como nuestros gobernantes, y que no apuestan a generar... Pero ¿en qué sentido? Me parece que les interesa más comprar algo en el exterior o comprar la tecnología eventualmente que desarrollarla acá. Y no quieren, tal vez es una crítica un poco fuerte, porque no creo que sea fácil hacerlo tampoco. Y probablemente al término de cuando tenés que empezar, cuánto vas a invertir, por cuánto tiempo, bueno, la seguridad que tiene el país no es muy grande y la posibilidad de hacerlo no sea la más simple. Y tal vez le resulte más económico, en principio, al menos a corto plazo, adquirir la tecnología afuera que tratar de desarrollarla acá. En nuestra universidad en particular, en la Universidad de San Martín, hay bastante desarrollo, hay bastante cooperación con empresas
en el área de biotecnología, por ejemplo, es donde más se está viendo ahora. ¿Cómo es esa cooperación? Bueno, tenemos pasantías, por ejemplo. Ok. O sea, los alumnos que están en las carreras van a hacer pasantías. Nosotros acabamos de crear una carrera de ciencia de datos donde buena parte de las materias optativas se van a poder llevar adelante en empresas. Como te decía, la formación de los estudiantes es más hacia el desarrollo que hacia el mundo académico. Entonces tienen una salida laboral mucho más fuerte en las empresas biotecnológicas y agroganaderas argentinas, que son bastante poderosas. Y entonces eso dio de una manera un poco natural. Las carreras surgieron en la universidad en parte pensando en que tenían que tener esa conexión con el mundo externo fuera de lo académico. Mencionabas también hace un ratito que los investigadores debían hacerse alguna autocrítica, tanto en el marco del CONICET como supongo yo a nivel general. ¿Por dónde ves esa autocrítica? En términos del CONICET, por ejemplo, hubo una intención en algún momento de decir necesitamos incrementar rápidamente el número de investigadores por habitante. Y las cosas no se pueden hacer gratuitamente, rápidamente. O sea, lo bueno lleva tiempo en general. Y al menos en nuestra área, el área de física, se dieron ingresos de investigadores al CONICET de gente que no había hecho un postdoctorado. En algunos casos, que ni siquiera se había doctorado, porque había que acelerar ese procedimiento. Y lo que ocurre es que eso genera uno de los problemas más grandes que tiene nuestra ciencia, que es la endogamia. La endogamia del científico argentina es algo que he visto en pocos lugares del mundo. Mi base en Buenos Aires es difícil escuchar a un científico hablar en cordobés siquiera. O sea, a ese punto es muy localista. Porque no se atrae gente de afuera, y la endogamia genera problemas muy serios. Genera que, en primer lugar, aquellos que no salen no tengan la posibilidad de crecer, de independizarse y de eventualmente después volver con nueva línea de investigación independientes de su jefe de trabajo. Para los que son los jefes de los laboratorios, de los grupos, es conveniente. Es un negocio porque es mano de obra que sigue trabajando en el laboratorio, que puede seguir produciendo, pero que tiene un techo bajo, que no pueden superar. Y yo creo que ese fue un error grande, que muchos lo marcamos, que muchos incluso de los que estuvieron en el ministerio en las últimas etapas lo tenían claro. De alguna manera no encontraron la forma de atacarlo, porque no era sencillo decir, bueno, tenemos que tener menos ingresos, hay que hacerlo con más cuidado, porque eso parecía un recorte. Y me parece que esa es una autocrítica grande que hay que hacer. Es un problema, pero eso no es el problema por el cual la gente se queja eventualmente, ¿no? En Twitter, quiero decir. Claro. Pero es un problema que los científicos vemos desde adentro. La falta de fondos. El CONICET es un pagador de sueldos, básicamente. Los subsidios que otorga son risueños. Los fondos que se otorgan a los institutos. Nuestro instituto recibió el año pasado 1.200.000 pesos por todo el año. Para todo el año, un Para instituto. todo el año. En Un cual instituto de ciencia física donde tenés científicos de gran calidad y alrededor de 15 investigadores, unos 20 becarios. ¿Y qué haces con 1.200.000 pesos? Prácticamente nada, porque incluso gastarlos es difícil. O sea, si te digo cuáles son las normas que nos pone el CONICET para hacer compras, te reirías. Pero muy poquito, obviamente hace muy poquito. Nosotros tenemos la suerte de, como estamos en la universidad, no tenemos que pagar, por supuesto, ni electricidad, ni limpieza, ni nada, pero está claro que no puedes hacer política científica con 1.200.000 pesos. Y los subsidios no son muy distintos de eso y se pagan tal vez 3, 4, 5 años después de que te presentaste. Me interesa saber, ustedes que están del otro lado, qué piensan de esto que estamos charlando con Daniel de Florian. Así que coméntenos en YouTube, en Instagram, en Spotify, nos siguen en las redes, @salir del laberinto, y ahí nos dejan sus inquietudes, reflexiones, preguntas y hateadas también, porque estamos hablando de redes sociales, así que seguramente alguna va a venir. Les mandamos un saludo también a ellos. Recién mencionabas tu trabajo en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín, y ahí liderás el grupo de inteligencia artificial interdisciplinaria. Siempre tengo problemas con esta palabra complicada. Ustedes por ahí deberían cambiarla, así. Es que la pusimos para que sea capítulo, básicamente, y en inglés se escribe igual, prácticamente. Le pedí al ChatGPT que me diga qué preguntarte a vos sobre inteligencia artificial. Te digo, en resumidas cuentas, la respuesta, que fue bastante más amplia, pero la resumí en 3 oraciones, en 3 líneas. Dice, le preguntaría qué lo motivó a desarrollar una carrera en IA, en inteligencia artificial, en qué momento específico se le despertó la chispa de interés, y si podría compartir algunos de sus highlights de sus investigaciones, y también, por supuesto, qué consideraciones éticas habría que tener en cuenta
No sé si querés responderle o te parece demasiado trivial todo esto que te acaba de preguntar el No, porque ChatGPT. algunas de las respuestas no. Depende. Pero yo no trabajo con inteligencia artificial per se, no es mi área de investigación siquiera, es una herramienta eventualmente que utilizamos. Lo que ocurrió es que allá por el 2019 el vicerrector de la universidad, que era Carlos Frasch en ese momento, visualizó que era una de las líneas en la cual la universidad tenía que crecer a futuro, porque es una línea muy relevante, la inteligencia artificial. Y entonces me convocó para ver si podía dirigir ese proyecto, que en principio lo que significaba era unar todas las tareas que estaban haciendo en la universidad, y el nombre interdisciplinario, aunque es difícil de pronunciar, es muy relevante, porque tiene que ver con el hecho que es una especie de línea transversal que une a todas las investigaciones científicas. Las personas que buscan planetas fuera del Sol, o partículas en el acelerador de Ginebra, o tumores en células del, no sé, del cuerpo humano, o lo que fuera, en general usan los mismos algoritmos con muy pequeñas variaciones que permiten que puedan comunicarse entre ellos en términos de las herramientas que utilizan. Entonces eso fue lo primero que potenciamos. Y ahí entendimos que teníamos que vincularnos, además, teníamos que salir del mundo académico. Hacer inteligencia artificial académica solamente es prácticamente imposible y no tiene impacto mayor. Y entonces empezamos a trabajar con empresas, a colaborar y también a la formación de estudiantes a partir de propuestas académicas. Algunos de los trabajos que hicimos, por ejemplo, que fue el que más satisfacción me dio, aunque me cuesta recordarlo por el momento, fue durante la pandemia la medición de movilidad. Nos pusimos en contacto con la gente de Telefónica, en Movistar, y utilizando las conexiones de los celulares, los 10 millones de celulares que tiene la compañía a las distintas torres, determinábamos todos los días cuál era la movilidad del país, le informábamos al gobierno y a todas las provincias, y en función de eso se tomaron medidas con las cuales no tengo nada que ver. Claro, claro, pero ahí ves en un caso bien concreto, bueno, de qué manera esta nueva, no sé si nuevo paradigma, nueva tecnología, está Sí. cambiando nuestras vidas, ¿no? Y ¿para dónde va todo este fenómeno? Es lo que vos escuchás hablar a cualquier especialista y supongo que vas a coincidir, porque es algo muy vago en lo cual todos estamos de acuerdo, que esto es una revolución que nos va a cambiar la vida por completo. ¿Pero de qué manera? Nos está cambiando la vida por completo ya, aunque por ahí no nos demos cuenta, porque las revoluciones cuando te ocurren por encima, por ahí no las ves en el momento. Si las ves con cierta perspectiva te das cuenta, pero cualquier cosa hoy que hacemos está relacionado con la inteligencia artificial. Cualquier uso que le damos al celular. Yo vine aquí utilizando una aplicación que me decía por qué camino tenía que tomar. Claro, Y cuánto iba a demorar, y es extremadamente preciso. Y es difícil imaginarse hoy hacer algo sin que lo involucre. Todavía esa revolución no ha llegado fuertemente a las empresas, por ejemplo, en Argentina. El nivel de aceptación de inteligencia artificial creo que es menor del 10%. Pero va a cambiar la forma en que se trabaja también. Va a cambiar, por ejemplo, desde el caso más grande, de las compañías más grandes que van a poder automatizar una cantidad de procesos, hasta yo diría, siempre pongo el ejemplo de la ferretería. La ferretería tiene no sé cuántos, decenas de miles de productos, que el manejo de stock es muy complicado, y aquel que puede utilizar inteligencia artificial para que le diga qué es lo que le conviene comprar, para no estar estoqueado en algo que no se vende nunca, es el que le va a ganar en la competencia al otro que va a tener que cobrar más caro porque se comió no sé cuántos productos en una estantería durante 5 años. Así que eso va a modificar, va a eliminar una cantidad de puestos de trabajo que hoy existen, probablemente los reemplace por otros o no, porque todavía es difícil predecir qué es lo que va a generar. Yo una vez di una charla y puse el ejemplo había 8 personas nada más, y puse el ejemplo de traducción, suponiendo que no iba a haber ningún traductor y había uno, con lo que se me enojó, pero uno se imaginaba hace 10 años y por ahí necesitaba un traductor para una conversación o para un texto. Hoy día lo necesitas solo, necesitas la firma oficial porque es un documento relevante, pero si no, vas a cualquier plataforma, ChatGPT te lo hace de una manera espectacular traducir. Todos esas profesiones van a empezar a decaer. Y de hecho lo que está ocurriendo es que puede haber hoy alumnos y alumnas que están ingresando a estudiar una carrera que para cuando se reciban, dentro de 5 o 6 años, su salida laboral sea mucho menor que la que es ahora. Así que los cambios van a ser grandes. ¿Eso va a mejorar la sociedad? Seguro me vas a preguntar eso, ¿no? Probablemente no. Probablemente no, porque probablemente lo que genere es que haya cada vez más acumulación de riqueza en menos manos que son los que manejan esas herramientas. Lo razonable sería que trabajemos cada vez menos, que nos reemplacen algoritmos y máquinas, que tengamos un ingreso que nos permita vivir bien y disfrutar de la vida, que es finalmente lo que uno tiene que hacer. Yo apostaría que eso no va a ocurrir. o sea, eso que vos decís que es razonable sería como un uso bastante productivo de la inteligencia artificial, esto Sí. de hacer vos los trabajos que podés hacer
y liberame tiempo a mí para tener una mejor calidad de vida. Reducir jornada laboral, por ejemplo, sería una cosa razonable. ¿Y qué tan arriba de esa ola estamos a nivel de investigación en la Argentina? Eh, no diría que muy arriba en principio, porque es muy difícil mantener. Para hacer investigación necesitas cierta relación con el ámbito académico, gente que se quede en el ámbito académico particularmente. Y es muy difícil con los salarios que se paga hoy en el ámbito académico competir con algunas empresas que no es que paguen sueldos maravillosos, pero que pagan sueldos mucho más apetitosos, con lo cual se llevan ya no a los investigadores, sino a los estudiantes cuando están en los primeros años de la carrera directamente. Entonces, la competencia en ese sentido es compleja y yo diría que el desarrollo es lento en términos de investigación. Si bien hay muchos grupos en la Argentina que lo hacen, es difícil conseguir voluntades que quieran participar durante una buena cantidad de tiempo en ese desarrollo. Me ha pasado a mí con estudiantes que trabajaron en la producción del bosón de Higgs y hoy están trabajando en empresas de inteligencia artificial. Inteligencias en empresas de IA afuera o acá en el país. No, startups que están aquí en Argentina. Creo que esa es una de las ventajas. Es que esos jóvenes están generando un montón de iniciativas que sí tienen un impacto en la vida cotidiana, que tienen un impacto económico y que por ahí es una salida que yo no reniego de eso. A mí me parece bien que no todo el mundo tiene que estar en el ámbito académico. Es más relevante que esa gente vaya y aporte en el mundo real que solamente en la investigación. Pero no se van a dedicar a publicar papers, por ejemplo, o a publicar sus investigaciones, porque están más dedicados a desarrollar una aplicación en particular y su mayor parte del tiempo se va ahí. ¿Y hay manera de que esos dos mundos se junten, digo, de poder producir material para la academia y a la vez, bueno, desarrollar algo que también supongo buscas que tu investigación genere algún fruto tanto económico para vos como productivo para la sociedad en función de lo que vos creés que estás aportando? Lo estamos intentando todos, creo, y las empresas nuevas sobre todo están entendiendo un poco eso de que llevarse, por ejemplo, un estudiante cuando está en el segundo año de la carrera, que le puede servir para trabajar durante un tiempo, puede ser útil para ellos, pero no tanto para el alumno o la alumna que le va a poner un techo a su capacidad de crecer, digamos, en ese área, en lugar de tener un título universitario, por ejemplo, que también está, por supuesto, convocado a mejorar. Nuestras carreras universitarias tienen que mejorar fuertemente, porque si no la competencia con esa situación se va a hacer muy difícil. Tenemos carreras que son muy antiguas, en general, muy enciclopédicas, que necesitan modificarse para poder adaptarse a eso. Pero creo que ahí empieza a haber un poco más de conversación. Esto de tener, por ejemplo, pasantías en empresas, que las empresas puedan entender que, bueno, los alumnos van y trabajan una cierta cantidad de horas, pero tienen que permitirles que terminen su formación y que eventualmente puedan seguir adelante con un doctorado. Es algo que empieza a verse un poco, porque estas empresas, sobre todo las más grandes, tienen un poco de laxitud en términos de la cantidad de horas que tienen que trabajar. Y les interesa de alguna manera poder mejorar sus algoritmos también, y para eso necesitan gente más formada. Claro, aprovechar ese conocimiento. Exactamente. Y aprovechar ese conocimiento significa generarlo un poco también. Creo que de a poco se están generando un poco más de conversación en ese sentido. Si le pregunto a la inteligencia artificial cuál es la salida del laberinto, ¿qué crees que me respondería? Todos sabemos cómo es salir de un laberinto. Hay que tocar una pared y seguir eso, aunque dé muchas vueltas. Supongo que te respondería algo así. Y si te lo pregunto a vos, ¿cuál es la salida del laberinto para Daniel de Florian? Para mí, yo estoy en una etapa de la vida en la que lo que estoy buscando es dejar algo para la posteridad. Suena un poco grandilocuente, pero, o sea, bajar mi ego en términos de recibir premios y publicar cosas y reconocimientos, y más dejar algo que sirva para los más jóvenes hoy. Y eso es lo que hoy me genera más alegría, y esa sería mi salida del laberinto, y es la que me hace sentir cómodo en Argentina, porque sé que puedo hacer alguna diferencia, al menos para un grupo de gente. En la universidad creamos esta carrera, esta licenciatura en Ciencia de Datos, en la cual hay inscritos cientos de chicos y chicas, y ellos sí son no solo primera generación de estudiantes universitarios, probablemente van a ser la primera generación en su familia que va a tener un trabajo bien pago y una posibilidad de una estabilidad laboral y de un crecimiento personal. Y eso ya de por sí me deja en la puerta del laberinto. Parece chiquitito, pero es un gran, objetivo. Sí. Daniel, un placer haberte tenido acá. Te agradecemos por tu tiempo.
Y también les agradecemos a ustedes que están del otro lado. Les recordamos de nuevo que nos sigan en las redes sociales. Al algoritmo le encanta esto, que le pongan seguir a YouTube y a Spotify, que le pongan un pulgar arriba a YouTube, que le pongan estrellitas a Spotify, que nos sigan también en @salirdelLaberinto en Instagram, que comenten, que pregunten, que nos feliciten. Eso nos encanta a nosotros, no al algoritmo. Pero bueno, ya saben cómo funciona esto, así que les agradecemos por estar del otro lado y nos encontramos en el próximo episodio de Salir del Laberinto. Chao.